Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Pues ya estamos en las Ardenas y no sé si vosotros también tenéis una sensación un tanto extraña después de haber vivido la intensidad de las piedras y como que ahora hay como un relax, ¿no? En estas semanas de Ardenas a la espera de que llegue el Giro de Italia. No sé, quizás son sensaciones mías. Yo creo que antes no las tenía tanto, pero claro, desde que hago el podcast encima, cuando lo hacía con Jordi, fanático total de las piedras, pues me inculcó muchísimo ese amor, ¿no? Al final por las carreras de pavé, y creo que sí que noto esa añoranza, ¿no? De haber acabado extasiado, ¿no? Con París-Roubaix, por ejemplo, ¿no? Y con el Tour de Flandes. Y ahora es como un momento más de relax. Incluso en la grupeta de Telegram también se nota, ¿no? Que hay menos comentarios en estas carreras que lo había en las otras. Unas carreras que han sido culminadas con la Amstel Gold Race, tanto en categoría femenina como en categoría masculina, y con dos primeros ganadores. Remco Evenepoel, que ha cumplido los pronósticos, era el gran favorito, todo el mundo lo señalaba como gran favorito, y al final ha cumplido con ese favoritismo. Ha tenido que jugarse al sprint, de nuevo con Matías Esquelmós, de nuevo la pareja, faltaba por allí Pogačar para disputar ese sprint, pero lo ha tenido, yo creo que sencillo en el sprint, lo ha hecho muy bien y ha podido conseguir quitar de la lista de carreras a ganar esta Amstel Gold Race, que yo creo que es una de esas carreras que Remco Evenepoel tiene que tener en su palmarés. Y Paula Blasi, vaya, ¿qué vamos a decir de Paula Blasi, que comienza a romper moldes, a convertirse en la primera española en ganar una clásica de las Ardenas con una fenomenal actuación en esa Amstel Gold Race Ladies? Ya sabíamos que podíamos soñar con grandes cosas con Paula, pero carrera a carrera aún nos lo hace más fácil eso de soñar. Grande Paula, y le queda tanto por delante que veremos hasta dónde puede llegar Paula Blasi. La verdad es que carrerón de la corredora, que no se lo podía creer, no es para menos, y nada, que nos ha dejado con un subidón bastante chulo. Os hablaré, empezando el podcast, de esas dos carreras. Nos pasaremos, como siempre, también por la grupeta para ver las noticias que tenemos, resto de carreras, sobre todo con las dos versiones de la Freccia Brabançona, y luego el menú de la semana. Ya os advierto que va a ser más cortito, porque quiero hacer una prueba. Me he dado cuenta que hay un buen número de oyentes que no llegan hasta el final, y yo no sé si es porque no les interesa el menú de la semana o porque es demasiado largo el menú de la semana. Por tanto, esta semana voy a hacer una versión hiper reducida, por tanto os estoy avisando para que podáis llegar hasta el final y a ver si eso se nota en la retención de oyentes en el podcast. Siempre es agradable, ¿no? Tener, por ejemplo, cuando hago las previas, casi siempre es muy chulo, muy de agradecer que salga casi un 100% de retención, es decir, todo el mundo las escucha hasta el final, y eso la verdad es que me alegra un montón. No me enrollo más, todo explicado, comenzamos. Y vamos con la Amstel Gold Race masculina y bueno, nos lo pone muy fácil, la verdad. Cuando haces una previa y todo sale a pedir de boca porque pasa lo que tiene que pasar y los corredores que se tienen que implicar se implican y al final todo queda como tenía que quedar. Sí que es cierto que ha habido una caída importante, luego lo hablaremos, que quizás, solo digo quizás, hubiera podido hacer que las cosas hubieran sido de otra forma. La carrera comenzaba con la escapada del día consolidándose de forma muy temprana, con corredores como Warren Barguil, Marco Frigo, Philippe Massieu, Hugh Hars, Xavier Miquel Asparren, Joseba López, Cyril Debrain y Valentín Retalluy y Abraham Stockman. Estos eran los corredores que durante muchísimos kilómetros han estado escapados. A 152 kilómetros para meta ya se ha visto que Red Bull Bora no quería sorpresas y se pone a tirar del pelotón y haciendo que la ventaja supere con poco los 4 minutos. No se han ido mucho más de los 4 minutos, una ventaja que en un circuito como el final es bastante recortable. A 118 kilómetros
comienza a llover, que yo creo que es un momento importante, porque no es que la lluvia haya molestado muchísimo a los corredores, porque ha ido lloviendo, parando, pero sí que ha hecho una película en la carretera, que yo creo que eso la ha hecho resbaladiza y por eso se han producido tantísimas caídas. He perdido el control de cuántas caídas han habido, pero si las contáramos todas y supiéramos realmente todas las que ha habido, yo creo que muchísimas caídas las que ha habido. Y, curioso, lo de la previsión meteorológica del tiempo, porque en principio daban una tarde tranquila, y había una previsión muy baja de lluvia y con muy poca lluvia. Así que es verdad que se ha cumplido justamente esa rama baja de la previsión de la lluvia y con poca lluvia. Pero vaya, cuando uno dice que la previsión es poca, ¿no? Y no se suele cumplir. A 116 kilómetros, Red Bull ya no está solo, se pone Visma y Decathlon. No sé si será por el efecto de la lluvia o será porque querían recortar ya la distancia, pero se ponen delante, yo creo que protegiéndose un poquito entre todos. A 108 kilómetros, la diferencia ya ha caído a 1,50. Está claro que el empuje de atrás está dando sus frutos y es efectivo. A 102 kilómetros apunto la caída, no las apuntaré todas, pero apunto las más significativas. Paul Lapeira, uno de los corredores yo creo interesantes para esta carrera, se va al suelo y tendrá que abandonar. A 85 kilómetros estamos subiendo el Cauber y la escapada se empieza a desgranar, se empieza a romper. Aquí se quedan ya solo delante el francés Retalló, Asparren, Barguil, Frigo y Hars, que son los que aguantarán más. A 82 kilómetros vemos a Alaphilippe con problemas para seguir el ritmo del pelotón y abandonará en su paso por meta. Esto ya lo hemos visto alguna que otra vez. A 81 kilómetros, Barguil es el que se queda del grupo de la escapada y poco más tarde se queda Retalló. Por tanto, ya solo quedan 3 en cabeza y en el kilómetro a 75 kilómetros del final tienen 1,25 sobre el pelotón. Entre el kilómetro 75 y el 63, faltando esos kilómetros, hay un montón de caídas. Yo creo que aquí sí, efecto de esa película que había en la carretera. A 63 kilómetros para el final, Asparren ya no aguanta más y se queda. Buena carrera también, ha dado muchísima visibilidad delante Xavier Mikel Asparren. A 53 kilómetros, aquí ya se pone la cosa más seria, porque se pone Red Bull Bora con Tragnik y Gianni Vermans tirando. Ya van a por todas, quieren cerrar ese hueco. A 48 kilómetros para el final, Hugh Hart es el que se queda y Marco Frigo se queda por delante convirtiéndose en uno de los héroes de la carrera. No porque vaya a aguantar muchos más kilómetros, sino también por el final que ha hecho. La verdad es que pletórico, yo creo que se merecería, si hubiera un premio, que no sé si lo hay, a la combatividad, Marco Frigo se lo tenía que haber llevado en esta carrera. Aquí también vemos a Remco Evenepoel que se pone a tirar por delante de Tragnik en un tramo de subida, dándole el relevo y dándole presión al grupo y dando la cara ya a falta de 48 kilómetros para el final. Remco Evenepoel tenía clarísimo que el ritmo tenía que ser duro para que la gente llegara desgastada. A 42 kilómetros, momento importante, momento de los que se tiene que apuntar porque es el que hace cambiar la carrera. Un ataque de Romain Gregoire, otro de los corredores que teníamos apuntados para hacer una buena carrera, hace que reaccionen Kevin Vauquelin y Remco Evenepoel en primera instancia, a los que se unirán después Matteo Jorgenson, Matías Esquelmos y un poquito más tarde Mati Bourgadeau, que está haciendo también buenas carreras, a ver si vuelve por sus fueros el bueno del francés. Pero la alegría de ese grupo que parece, pues ya lo veis, destinado a llegar muy lejos, se rompe a 41 kilómetros para la meta. Momento importantísimo, es el momento que antes os he dicho, cuando hay en una curva en bajada una caída de Vauquelin, se le va la rueda de atrás, se va al suelo, Matteo Jorgenson y Hars se lo comen, Hars que había sido atrapado de la escapada y se pegan un buen talegazo. Una lástima, pues creo que le ha quitado un poco de gracia al final de la carrera, pues tanto Vauquelin como Jorgenson venían con muy buenas piernas y no sabemos, como digo, si se lo hubieran puesto difícil a Remco Evenepoel y compañía en ese final de carrera. Me da a mí que sí, porque incluso Matteo Jorgenson había dicho que había estado trabajando específicamente para las Ardenas. Por detrás más caídas, por ejemplo, Mark Hirschi también tiene otra caída y algunas caídas más que se irán produciendo. Por delante, Remco Evenepoel es el que mayoritariamente tira del grupo, donde ya solo queda Matías Esquelmos
y Román Gregoire. Sí que va pidiendo de vez en cuando un relevo y se lo dan, pero suele hacer relevos muy largos Remco Evenepoel, y yo creo que es esa táctica que tiene él de apretar y desgastar para que le sigan ese ritmo de Kroner que tiene. A 36 kilómetros para el final se acaba la aventura de Marco Frigo. A 33 kilómetros para el final Marco Frigo ya no puede seguir el ritmo de los tres de cabeza y ya nos tenemos que ir a 22 kilómetros para el final cuando se está subiendo el Cauber por penúltima vez. Aquí hay la aceleración de Remco Evenepoel y ya vemos que Román Gregoire no les puede seguir y quedará descartado para ese final de carrera. Solo Esquelmos le puede seguir la rueda y estamos ante la repetición de la pasada temporada, aunque sin Pogačar por delante. Y de aquí hasta el final, pues bueno, por detrás se sucederán algunos que otros ataques, sobre todo de un Benoit Cosnefroy muy activo, pero ya estaba todo decidido, se iría ampliando y ampliando la ventaja, como si los demás ya se hubieran dado por vencidos y conformándose con jugarse por el podio. Llegamos aquí al final de carrera, tampoco hay ataques en la última subida del Cauber y parece que los dos están convencidos de poder ganar el sprint. Matías Esquelmos porque ya lo había hecho el año anterior y Remco Evenepoel porque confiaba en la potencia de sus sprints. Se llegan a los últimos 500 metros, Remco Evenepoel por detrás de Matías Esquelmos y cuando llegan a 200 metros para el final pega un hachazo directamente así Remco Evenepoel y Matías Esquelmos no puede hacer nada por seguirle y por remontarle la rueda y con ello se lleva el triunfo Remco Evenepoel. Victoria para Remco Evenepoel, Matías Esquelmos segundo. Por el grupo de atrás veremos a un grupito de unos 7 corredores donde Marco Frigo intenta un ataque primero y luego, viendo que no le ha salido, vuelve a intentar atacar otra vez para intentar quedar tercero. La verdad es que se lo merecía. Con todo ello lo que hace es acabar la gasolina que le queda para llegar el último de ese grupo. Quedará tercero Benoit Cosnefroy, cuarto Román Gregoire, quinto Emil Bestringe, y eso que se había ido también al suelo, es de los corredores que se había ido al suelo. Mauro Smith, que también creo que también había pisado el suelo. Mauri Van Sevenen séptimo, Albert Wintel Phillips acaba octavo, Ewin Costiu acaba noveno y Marco Frigo acaba en la 10ª posición. Comentar que Jon Izagirre acaba en la posición número 12, por tanto, buena carrera de la de Jon. En la posición número 15, Pello Bilbao. Y en la posición número 16, Alex Aramburu. Y esto sería un poco lo que ha dado la carrera masculina. Y si queréis nos vamos a la carrera femenina. Os contaba en la previa que Pablo Ablasi no estaba prevista para esta carrera, pero que lesiones y enfermedades de última hora en el equipo hicieron que se tuviera que contar con ella para la carrera. La puse en la previa como una posible top 10 porque había hecho una muy buena carrera en la Flecha Brabançona, pero nunca pensé que podría hacer, pues eso, en su debut en la Amstel, un carrerón como el que ha hecho y llevarse la victoria. Para mí es todo una proeza. Además, en un día donde se quedó fuera del grupo en un momento dado, según dice ella, tuve un mal momento durante la carrera porque me quedé como rezagada, pude remontar, parecía que no iba a ser mi día y ella pensó, oye, mejor ataco y así ayudo al equipo con las fuerzas que me restan, pero al final parece que esas fuerzas, pues como hemos visto, han sido suficientes para poder ganar la carrera. La transmisión comienza a 58 kilómetros para el final y vemos ya a 55 kilómetros para el final una señal de que Lorena Vives no va bien, porque va tirando del pelotón, eso nos dice que no está al 100%, que está gastando energías y que en un momento u otro se quedará del grupo. Aquí quedan todavía 70 corredoras delante. Vemos algunos ataques de Adli Mullman, de Licha Bey, de Blanca Bass, de Chloe Mors, entre otras, pero no consiguen abrir hueco y todas se van agrupando. A 46 kilómetros de nuevo Lorena Vives hace un intento de ataque que se convierte en un estirar del grupo. Está claro que Lorena Vives no va. A 43 kilómetros Misha Bredewell hace un intento, pero son varias las corredoras que se ponen a rueda. Lo sigue intentando, aunque no se consigue despegar. A 40 kilómetros Lorena Vives inicia el Cauber en primera posición, pero pronto vemos que será la última vez y se queda del grupo definitivamente. Anna van der Breggen le da relevo delante y estira muchísimo el grupo. A 39 kilómetros Franziska Kotz se pone delante del grupo, pero Chloe Mors, inconformista, se pone delante de ella a tirar. Se está seleccionando muchísimo el grupo
con esos ritmos. Y vemos ya a Marianne Vos, que está en las últimas posiciones, y es una forma extraña porque normalmente ella no corre en esas posiciones. A 37 kilómetros, Pup Pieteser quiere marcha y sigue poniendo ritmo delante para que no se pare la carrera. Quiere una carrera dura. Está claro que las corredoras como Pup necesitan una carrera dura. A 36 kilómetros para el final, subiendo otra de las cotas, Anna van den Breggen da la cara adelante y ese ritmo parece que no es bueno para Marianne Vos, que se queda ya muy lejos de meta. Coge unos metros Anna, tiene que cerrar Kasia Niewiadoma con Denny Bollerin, Noemi Ruck y Nienke Neugen. Por detrás, Puck y una líder intentan cerrar el hueco, que es peligroso. Y también vemos ya, me ha parecido ver a Paula Blasi por primera vez en el grupo perseguidor tirando y entre todas al final cierran la ventaja. A 31 kilómetros ataque de Rejane Markus y se va con Carlines Winkels y Nienke Vinke. No conseguirán más de 10 segundos, pero harán trabajar muchísimo a las de atrás. A 28 kilómetros, Denny Bollerin en primera persona será la que cerrará el hueco justo cuando Franziska Cott se queda del grupo. Y de nuevo Nisha Bredewol lo vuelve a intentar, pero no se puede escapar. A 27 kilómetros, Nienke Vinke da de nuevo salta y Denny Bollerin a rueda. Denny tiene un problema y es que tiene que cerrar todos los cortes ella. Aquí está claro que está fallando algo en este FDG. Con otra eliminada Franziska Cots, parece que Chabey y Julien Labou no están por la labor, aunque pronto Julien Labou sí que se pondrá delante a tirar del grupo. A 26 kilómetros vemos un ataque brutal de Pup Pieteser, que lo cierra la misma Paula Blasi y contraataque de Nienke Vinke muy activa. A 25 kilómetros salta Paula Blasi a cerrar la ventaja de Nienke Vinke y tienen hueco las dos. Las dos colaboran bien y parece que por detrás le dejan un poco de vidilla. Quedan 25 kilómetros para el final y ya Paula Blasi está delante en la carrera. A 22 kilómetros subiendo el Cauber, Paula Blasi se va en solitario y deja clavada a Nienke Vinke, que había gastado mucho en los ataques anteriores. Julien Labou es la que tiene que poner ritmo en la persecución. Paula está volando al paso en la última vuelta y lo hace con 17 segundos sobre Vinke y ya 44 sobre el grupo de las mejores. Aquí vemos que es una buena distancia para los 20 kilómetros que quedan, pero todavía no hay nada decidido. A 17 kilómetros Denny Bollerin tirando, aunque reaccionará Elie Chabey para ayudar, pero ya tienen 49 Paula Blasi de ventaja. A 14 kilómetros llega de nuevo Marianne Vos al grupo y eso es un síntoma de que el ritmo de persecución no es todo lo alto que se puede esperar. Con todo, 47 segundos para Paula Blasi. A 11 kilómetros la diferencia ha crecido. Se pone en 1 minuto. Parece que no hay gasolina en el grupo perseguidor. A 6 kilómetros le queda todavía 1.05 a Paula. No se le puede escapar. Parece impensable que subiendo el Cauber la puedan cazar. A 4,6 kilómetros, momento, un poco de tensión, porque Paula Blasi se equivoca de camino, aunque no pierde mucho terreno, rectifica con rapidez y vuelve a la senda. Total, le cuesta entre 2 y 3 segundos esa equivocación. A 2,3 kilómetros para el final ya estamos subiendo el Cauber por última vez. Kasia Niewiadoma y Denny Bollerin se van por delante. Paula en ese momento tiene 47 segundos. Le da relevo Denny Bollerin a Kasia Niewiadoma y esta vez sí se van las dos por delante. El tiempo empieza a bajar muy rápido cuando vuelve a llover. Le quedan, cuando empieza aquí a llover, porque la carrera femenina fue antes que la masculina. Le quedan 35 segundos a Paula y 1,7 kilómetros cuando corona el Cauber. Pero Paula lo gestiona bien y no la pueden atrapar. Grandísima victoria de Paula Blasi, que no se lo cree, aunque comienza a verlo a 500 metros de la llegada. Se lo toma con calma y para saborearlo la entrada en meta. Por detrás, increíble, pero Kasia le gana el sprint a Denny Bollerin. Luego al final incluso lo comentarán. Denny Bollerin es la primera, o como mínimo es lo que vemos por televisión, que llama a Paula por su nombre, le dice Paula, Paula, y la felicita. La verdad es que es muy emocionante. Y gran abrazo entre Mavi García y Paula Blasi, que le dice, Mavi, no eres consciente de lo que has hecho. Y preciosa, todas las corredoras del UAE hacen un corrillo alrededor de Paula Blasi para celebrar la victoria de la corredora española. 23 años, primera española ganando la Amstel, y para ponerlo en contexto diremos, como dije en la previa, que ningún español ha ganado
la Amstel Gold Race. Por tanto, fijaros lo que viene a significar esta victoria de Paula Blasi. Como ya digo, Paula Blasi primera, segunda KSNB de Oman, tercera Deni Bollerín, cuarta Leticia Paternoster, que le daba tiempo al grupo, quinta Noemí Ruck, sexta Caroline Swinkels, séptima Sara Van Daan, octava Rienke Marcus, novena Anna van der Breggen, décima Pup Pieterse. Mavi García acabará en la posición número 13 en el grupo de las mejores. Y fijaros algunas cosas. Bueno, antes, en el podio, Paula Blasi también fue la primera en acabarse la caña. La verdad es que se la bebe de un tirón. Tiene que saber genial esa caña. Y tampoco se queda atrás KSNB Adoma, que se la bebe también bastante rápido. Deni Bollerín no vemos que se la acaba. Quizás se tomó su tiempo para acabársela, pero la verdad es que la escena es muy divertida. Y consecuencias de esta carrera. Yo creo que FDG se ve un poco desarbolado, y eso que tenía un buen equipo para controlar la carrera, pero no lo acaban de gestionar muy bien, cosa que otras veces habíamos aplaudido. Y SD Works se está convirtiendo en un equipo de guerrillas, porque lo único que han hecho es ir atacando, sin tener una estructura de grupo como antes, que la tenían y que confiaban plenamente en una de las corredoras para ganar, y lo hacían de forma demoledora. Yo creo que se está dibujando un poco ese SD Works, y me parece que toca, no sé si reflexionar o no, pero están perdiendo un poco la delantera en carreras, pues como por ejemplo la Amstel Gold Race. Y estamos en tiempo de grupeta, y la primera noticia pues viene relacionada otra vez con Pol Seixas. Yo creo que cada semana vamos a tener un episodio más del culebrón. Emmanuel Macron estaría hablando con Pol Seixas o su entorno para que se quedara en Decathlon. Pol Seixas se ha convertido en una pieza demasiado valiosa para dejarla escapar, y por eso su futuro ya no se está discutiendo solo como un tema deportivo, sino casi como un asunto de interés nacional. A día de hoy sigue vinculado a Decathlon hasta 2027, pero el ruido alrededor de una posible salida ha crecido porque varios equipos grandes, ya lo hemos comentado, se han interesado por él, sobre todo UAE, ¿no?, que está muy pendiente de todo lo que sucede. La idea es simple. Francia quiere conservar a uno de sus mayores talentos jóvenes dentro de una estructura francesa, y Decathlon intenta blindarlo antes de que el mercado se lo lleve. Según hemos podido saber, Emmanuel Macron había entrado en escena para reforzar esa operación, hablando con el entorno del corredor y dando apoyo al proyecto del equipo para convencerlo de seguir. Seixas no es un corredor cualquiera, sino una de las grandes promesas del ciclismo francés, y su valor deportivo y simbólico ha subido muchísimo tras sus últimos resultados. Eso hace que su renovación no se vea como un simple trámite contractual, sino como una batalla para asegurar el futuro de un posible líder para los próximos años. Y sobre todo con esa mirada, ¿no?, de un corredor francés ganando el Tour en una estructura francesa, que eso sería lo más. En paralelo, Decathlon también, ya lo comentamos, está en un momento de crecimiento y quiere construir un bloque competitivo alrededor de él, con más recursos y más corredores que puedan, pues eso, ayudar a Pol Seixas a continuar haciéndolo grande. Y también, por eso, quieren traer corredores para que Seixas vea que el equipo tiene pues una clara ambición, que es ganar con él el Tour de Francia en los próximos años. Y hablando de corredores franceses, Lotto Intermarché estaría buscando corredores franceses experimentados. Lotto se está preparando para el 2027, en el que podrían perder a Arnaud Delis. Ha salido al mercado. Parece que Arnaud Delis pues no está muy por la labor de momento renovar por Lotto. A lo mejor también a Lotto tampoco le interesa tener que pagar una ficha como la que se supone que tiene que tener Arnaud Delis, y ante la idea de que Arnaud Delis pues se vaya de Lotto, pues y Lotto Intermarché está moviendo pieza, sobre todo también por el interés de Intermarché, que ya sabemos que es un supermercado, una firma francesa, por traer corredores franceses a la estructura. Han aparecido ya nombres, rumorología, como Valentin Madouas, Émile Genier o Alex Baudin. Son corredores que no tienen que demostrar nada, que pueden, pues eso, ser bastante regulares en carreras y traer pues visibilidad y seguro que buenos resultados al equipo. Sobre todo Alex Baudin, que está este año en EF muy bien. Y ya sabéis que Émile Genier
también es un corredor muy válido. Valentín Madouas quizás su mejor época haya pasado, pero cuidado que también lo podría hacer muy bien. Además, creo que están en final de contrato todos los corredores o con posibilidades de una situación favorable para negociar. Por tanto, eso es lo que ahora mismo se está moviendo en Loto, Intermarché, y veremos al final también a dónde va a parar Delí, porque se está hablando de muchas novias. Hay muchos equipos que lo quieren y todo va a depender también del ajedrez, porque Jordi Meus también parece que no tiene claro si se va a quedar en Red Bull Bora o no. Todo puede ser movimientos de corredores. Más cosas. Se subasta la camiseta desgarrada con la que Tadej Pogačar ganó la Milán-San Remo. Pues nada, un maillot icónico, un maillot roto, pero que gana una prueba icónica como lo va a ser para siempre más la Milán-San Remo de 2026, y se llegó a pagar 95.100 euros por ese maillot, que es un récord para un maillot ciclista. Tadej Pogačar con ese dinero lo ingresará en su fundación. Además, el corredor había prometido que duplicaría la subasta, es decir, que si esos 95.100 se sumarán 95.100 más que pondrá Tadej Pogačar de su bolsillo para esa fundación que tiene él, pues en el apoyo a niños y jóvenes con necesidades o afectados por enfermedades y catástrofe. La subasta empezó en 1.000 euros y fijaros, se fue muy rápida hasta los 95.100 euros. Soudal se despide de Specialized y se une a Mérida en 2027. Parece que ya los efluvios de Renko Evenepoel se han acabado, era normal, y al final el equipo pues ha cambiado de Specialized a Mérida. Esto hace que Mérida vuelva al World Tour, porque desde que dejó Bahrain Victorious, que la sustituyó por Bianchi, pues no había tenido la oportunidad de volver al World Tour, y lo hace, pues eso, como se suele decir, por la puerta grande, porque estará con el Soudal Quick Step y también estará en el equipo femenino, el AG Insurance Soudal. Parece que el acuerdo es por unos 3 a 4 años, por tanto parece que es un acuerdo a largo plazo, y yo creo que eso también puede hacer mover alguna otra pieza, y lo veremos en el futuro. Más cosas. Cancelada la nueva carrera por etapas Lyon-Turín. Me parece que de esta carrera hemos hablado más que si se hubiera celebrado, porque primero que la habían inventado, lo segundo que tenía problemas, lo tercero que no sabía, y fijaros, al final no se celebra. Se iba a celebrar del 1 al 3 de julio de 2026. Parecía, pues eso, una carrera muy interesante, porque una idea era hacer una carrera en Francia, otra cruzando los Alpes y otra en un doble etapa, en un doble sector que estaba muy chulo, porque una era una cronoescalada en Italia. Por tanto, parecía una carrera verdaderamente chula. El problema es que el plan nunca se ha llegado a cerrar del todo. Durante la primavera la carrera fue desapareciendo poco a poco de las listas UCI, sin un comunicado oficial que aclarara la situación, lo que ya hacía pensar que las cosas no iban bien. La información que circula apunta a que pesaron varios factores: los costes al alza, el calendario cada vez más saturado y dificultades para hacer sitio a una nueva vuelta de varios días en un momento en que el pelotón está lleno de pruebas. Además, esta cancelación no llega sola, sino dentro de un contexto más amplio, sobre todo en Italia, que ya hemos dado alguna que otra noticia de carreras que no van a disputarse este año. Por tanto, está habiendo problemas en Italia. También los ha habido, ya lo sabéis que también lo hemos comentado, en Francia. Y nos vamos ahora con una historia, vamos a llamarle surrealista, y es que un ladrón de bicicletas se intenta escabullir metiéndose en una carrera. Os lo cuento. Durante la celebración de una carrera que se estaba disputando en el suroeste de Polonia, pues pasó algo completamente inesperado que convirtió la jornada en un episodio digno de una comedia absurda. Un joven de 20 años, conocido por la policía local por delitos previos contra la propiedad, apareció rondando en una bicicleta de alta gama prácticamente nueva, justo cuando los agentes patrullaban el recorrido como una medida de seguridad. Los policías, que ya lo tenían en el radar, intentaron pararlo para comprobar la procedencia de la bici, pero el sospechoso ignoró las órdenes y aceleró a toda velocidad.
en un movimiento tan audaz como imprudente, se coló directamente en el pelotón de la carrera, mezclándose entre los ciclistas profesionales y llegando en un momento a liderar el grupo principal, adelantando a varios corredores de la competición. Vestido de civil, con vaqueros y zapatillas, sin equipación adecuada, el ladrón creó un peligro real tanto para él como para los corredores y el personal del evento, mientras los agentes iniciaban una persecución paralela para no interrumpir la prueba. Durante la huida, intentó deshacerse de las pruebas tirando un dispositivo de navegación para la bicicleta en el arcén, pero no pudo escapar por mucho tiempo. Los policías lo detuvieron poco después. La bicicleta robada junto al GPS pertenecía a uno de los participantes de la carrera, robada esa misma mañana al padre de un corredor que había dejado su móvil un instante, es decir, había dejado la bicicleta un momento sin tenerla a la vista y ¡pum!, se la robaron. Todo ello, pues, valorado en 6.600 euros. El detenido admitió los cargos por robo y se enfrenta hasta 5 años de prisión, cerrando así una fuga que por unos minutos lo puso en cabeza de una carrera oficial y quién sabe si de un contrato ciclista profesional que le hagan salir de ese espiral de robos. Más cosas. Ben Healy se perderá, como ya lo habéis visto en los clásicos de Ardenas, después de las pruebas médicas que revelaron una pequeña fractura en el sacro sufrida en la hechulia. La verdad es que tiene una caída, pero acaba la carrera y continúa en carrera, pero hay una pequeña fractura y esa pequeña fractura le estaba causando problemas y han decidido parar para poderlo solucionar. Luke Drubic del Jayco confirmó que este 2026 será su última temporada. Elisha Bay seguirá compitiendo en FDJ durante los próximos años. La ciclista de 32 años ha firmado un contrato hasta 2028. Y Zoe Bäckstedt también ha firmado contrato de ampliación con Canyon hasta 2028, la corredora de 21 años. Y una gran noticia es que Sandra Alonso ya es de Einercat, después de todos los problemas que tuvo con su embarazo y de no conseguir equipo, pues ha debutado este domingo en Eibar y además lo ha hecho con un tercer puesto en la carrera. Por tanto, buen inicio para la corredora. Y estamos ya en las otras carreras y si queréis comenzamos con O Gran Camino, que yo creo que la verdad es que ha sido, y eso que la participación era de las más flojas que ha habido en todas sus ediciones, me parece a mí, ha sido una de las más entretenidas que hemos tenido. La verdad es que las 5 etapas han dado un poquito y me parece que ha sido todo un acierto el cambio de fechas. Eso no quiere decir que el año que viene pues tengan 5 días de lluvia, pero este año la verdad es que se ha visto unos paisajes estupendos de Galicia. Han dado unas ganas locas de irse a Galicia y creo que ha sido una muy buena propaganda, además con un recorrido que ha estado muy bien y que ha dado mucho juego. La carrera comenzaba con una etapa en crono de 15 kilómetros en La Coruña con final en la Torre de Hércules y aquí tuvimos una sorpresa mayúscula porque Julius Johannessen del UAE se llevó la victoria y la verdad es que, a ver, sí que es cierto que en juveniles y sub-23 fue campeón nacional, pero en profesionales casi no tiene ni un solo resultado significativo en crono. Y vaya, no se podía pensar ni que estuviera en la pelea por la etapa. Además, si a eso le sumamos un promedio de 50,7 kilómetros, pues la verdad es que no está nada mal. Quizás, sí, con toda probabilidad, se vio favorecido por el pinchazo que sufrió o el favorito para ganar la carrera, Iván Romeo, que después del pinchazo bajó, como se suele decir, la cabeza y perdió 1.29. Pero también es verdad que por el primer paso cronometrado Iván Romeo iba a 9 segundos de Johansen y en el segundo a 14, por tanto no iba mejorando. Por tanto ahí también sale la duda de si Iván Romeo hubiera podido o no ganar la carrera, que creo que no. Segundo, el veterano portugués Rafael Reis. Tercero, otro veterano portugués, Nelson Oliveira. Y aquí, pues buena crono de Adam Yates, que, bueno, ya dejaba mostrarse, era el gran favorito para ganar la carrera y por eso lo tenemos que apuntar aquí una buena crono que acabó a 40 segundos. La segunda etapa se la lleva Carlos Canal de Movistar. Fantástico trabajo aquí de Iván Romeo, controlando él solo el grupito, seleccionando en los últimos kilómetros y luego Nelson Oliveira atacando en los kilómetros finales y haciéndolo de lanzador. La verdad es que
Movistar en las 2 siguientes etapas se demostró como un equipo como el que tiene que ser, ¿no? Dominando las carreras en territorio español como solía hacer antaño. En la tercera etapa, victoria para Iván Romeo. Es una etapa donde se está subiendo a unos 43 kilómetros de meta el alto de Pico Muralla. Ahí Movistar pone toda la carne en el asador. Iván Romeo hace un primer ataque que comienza a seleccionar el grupo. Luego será Adam Yates el que acaba de seleccionarlo y lo dejará en 7 corredores. Tenemos que esperar a falta de 17 kilómetros para el final en un paso bonificado donde se aprovecha Iván Romeo de una aceleración para llevarse a Baldestone y Pinarello con él. Se van los 3 hacia la meta. A 11 kilómetros para el final, nuevo ataque de Romeo que será el ataque ganador para llevarse la victoria. Alessandro Pinarello del NS llega segundo junto a Albert Baldestone de Caja Rural con unos segundos por delante de Adam Yates y Jürgen Norgay, los 2 favoritos, ¿no? de la carrera, ¿no? En principio se esperaba duelo entre los 2. El italiano se convertía en nuevo líder de la carrera. En la cuarta etapa fue una etapa bonita, pues tanto NSN que llevaba el líder como Visma intentaron dejar solo a Dan Yates y ver si tenían alguna posibilidad de ganar, pero la verdad es que no tuvieron ninguna. La carrera acababa en el puerto de Cabeza de Meda, 5,4 kilómetros al 9,4%, y Adam Yates en las rampas más duras, que estaban al 18%, quedando 3,8 kilómetros para el final, mete ahí el ataque, se va con facilidad y consigue la victoria con 46 segundos de ventaja sobre Norgay y 1,04 sobre Pinarello. Era la primera victoria del año para Adam Yates y se ponía líder. Y la quinta etapa, con ese final tan bonito en Montetrega, en Aguarda, 3,6 kilómetros al 7,6%, y con ese Via Crucis, que estaba a unos 500 metros, unos 700 metros del final, y eran 230 metros de empedrado dentro de esos últimos metros. La verdad es que estuvo muy bien. Antes de eso, Adam Yates intentó con el ritmo, controlar la carrera, para que nadie se pudiera ir. Al final se quedaron otra vez los mismos. Adam Yates, Iván Romeo demostrando que tenía buenas piernas, Norhagen y Pinarello. Pero aquí tenemos una pequeña sorpresa. Y es que en el Via Crucis Pinarello lo hace súper bien. La verdad es que lo pasa súper bien y consigue una pequeñísima ventaja saliendo del Via Crucis que será suficiente para ganar la etapa. Aquí Adam Yates dijo que tuvo muchos problemas para pasar ese Via Crucis porque no se pudo poner de pie en la bicicleta, cosa que siempre hace cuando sube montañas. Pues nada, primera victoria profesional para Alessandro Pinarello, que ha dejado una impronta importante aquí en el Gran Camino. General, primero Adam Yates, 34 victorias profesionales, su última vuelta por etapas fue el Tour de Oman de 2025. Segundo, Jürgen Norgay, que cumplió las expectativas. Tercero, Alessandro Pinarello, que la verdad es que ya venía haciendo buenos resultados. Acabó 10º en Tirreno, 12 en Algarve, 22 años y creciendo como corredor de NS Cycling. Tendremos que seguirle a ver si sigue explotando. Y ojo, porque Adam Yates se ha, entre comillas, postulado para el Giro de Italia, y más viendo que Joao Almeida no acaba de rendir como lo hacía. A ver si tenemos una sorpresa y Adam Yates le coge el relevo a su hermano. Parece complicado porque Adam Yates es más fallón que Simon Yates, o no sé si los dos eran muy fallones y Simon Yates tuvo el Giro de Italia de su vida. Seguimos el jueves, tuvimos la Ronde Van Limburg 1.1 y aquí pues tuvimos otra burrada de Tim Merlier. Se llega al sprint, Merlier está solo, se tiene que buscar el sitio y a unos 200 metros mete un hachazo que intenta seguir Fernando Gaviria, que no podrá, pero le servirá para ser segundo para Caja Rural, y tercero Florian Martins de NSN, que conseguirá su mejor posición UCI. Merlier 4 carreras, 2 victorias. El jueves también empezó el Tour of Heimann y muy rápidamente la primera etapa Dusan Rakovic al sprint. Ya vemos este corredor que bien le ha venido cambiar de equipo e irse al Pro Team después de dejar Bahrein, consiguiendo muchas victorias. La verdad, este año ya lleva 5. En la segunda etapa, Guillermo Tomás Silva, que también cambió de equipo de Caja Rural a Astana, conseguía la primera victoria con su nuevo equipo al ganar un sprint de unos 20 corredores que pudieron irse superando el puerto de primera que había
en los últimos kilómetros, se convertía en líder de la carrera. En la tercera etapa, Andreas Mitadis, el griego, se adjudica el chipriota. Andreas Mitadis, el chipriota de 29 años, atacó justo al final de la carrera para adelantarse al sprint y, bueno, pues eso, dejar que no pudieran ganar corredores como Daniel Calviá y Xavier Berasategui, que consiguió el segundo puesto y se ponía Berasategui como líder de la carrera. En la cuarta etapa llegaban en cota 2 kilómetros al 6,8% y Guillermo Tomás Silva de Astana volvía a demostrar que era el más fuerte de la carrera, llevándose la etapa y poniéndose de nuevo de líder. Y en la quinta y última etapa, Alexander Salvi del Lightning Team Star, victoria al sprint. Este corredor ya os he hablado alguna que otra vez. Estuvo 2 años en el Bingoal Pro Team y ha tenido que bajar al Lightning Star. Y nada, lleva ya 12 victorias profesionales de los 14 que lleva en su carrera deportiva en este equipo chino. La general sin cambios en esta última etapa, con Guillermo Tomás Silva de la Astana, primera victoria en una general y séptima de su carrera deportiva. Segundo, Xavier Berasategui de Euskaltel, demostrando que este año parece que las cosas están saliendo mucho mejor en el equipo y suma de puntos importante para mantenerlos dentro de los 30 primeros, que no hay que olvidar que es su objetivo al final de temporada. Tercero, Tomás Pesenti del Polti. Cuarto, Lorenzo Quartucci de el Burgos. El viernes tuvimos la Classic Grand Verson Dubois 1.1. Era una prueba de un día francesa con el final en Montfaucon, 3,9 kilómetros al 8,9%. Y aquí tuvimos un duelo muy interesante entre, Jordan Guillegar, que es el que se lleva la carrera, Matteo Riccitello, que es el que quedará segundo, y Leo Bissau, que es el que intentó ayudar a Matteo Riccitello. La verdad es que muy buena carrera también de Leo Bissau, cuidado, está prometiendo también cositas. Y Jordan Guillegar, hay que acordarse que era su primera carrera del año después de recuperarse de unos problemas de rodilla. Por tanto, empezaba muy bien el que fue 10º el año pasado en el Tour de Francia. Luego el sábado se correría el Tour de Jura, que era como la revancha. El final era Montpupet, 4,1 kilómetros al 8,1%, y aquí sí que la verdad es que Matteo Riccitello no falló. Le ganó la partida a Jordan Guillegar, que acabó tercero, y Leo Bissau aquí sí que acaba segundo. Quiero apuntar el cuarto puesto de Ludovico Creselio del Polti, porque sé que hay muchos fans en este podcast del corredor italiano. Se puede decir que casi su mejor posición como profesional. En quinta posición también quiero apuntar a Ivonne Ruiz del Chem Pharma. El viernes, por eso, también tuvimos la Flecha Brabanzona y nos llevamos, pues eso, una sorpresa bastante mayúscula con la victoria de Anders Fodarger del Team Jayco, que se la arrebata a Quintin Hermans y Benoît Cosnefroy en el sprint de un buen grupo. Segunda victoria profesional del corredor después de una etapa en el Tour de Eslovaquia en 2024. Y la verdad es que estuvo bastante entretenida, con muchos ataques, como suele ser en una carrera de este estilo. Y hubo una polémica encima de la mesa, y es otra vez la influencia de los coches en la carrera. Y lo dice Tibor del Grosso, que fue uno de los favorecidos en un momento dado cuando, bueno, podéis poner las imágenes, sobre todo en los últimos 23 kilómetros, está bastante descarado y se ve la moto pues que va haciendo lo típico, otra vez con el zigzag, los corredores detrás de la moto muy cerca, y eso dijo a Tibor del Grosso, dice exactamente, vi que se intentaban escapar y que iban detrás de la moto y dijo, estos se van a ir, esto es la mía, me tengo que ir con ellos. Y Tibor del Grosso es lo que hizo. Lo que pasa es que al final esa escapada no llega a buen puerto porque son atrapados y también otra vez se ven imágenes de las motos, por ejemplo a 4,4 kilómetros podéis ver otra imagen que están justo delante de los corredores de la escapada. Creo que es uno de esos males endémicos que se tienen que cuidar mucho porque se está hablando casi en cada carrera. Y la Flecha Brabanzona femenina, pues
tuvo también, vamos a decir, una sorpresa, porque se llegó a un grupo bastante grande a jugarse la carrera y a 200 metros creo que nadie esperaba que Celia Gueri intentara anticiparse para conseguir su primera victoria profesional por delante de Misha Bredewald y Silvia Pérsico. Gueri sigue dando pasos adelante en ruta y se me pasó, creo que lo dije, que acabó en la posición número 11 en Roubaix, no recuerdo si lo dije o no, que ya es una posición interesante, ¿no? para Celia Gueri. La verdad es que también fue bastante animada la carrera con una Anna van der Breggen muy activa, de nuevo intentando atacar. Estuvo cerca de poder lograrlo. La cazan a 1,3 kilómetros, es decir, justo en la entrada a la subida final en S, la famosa S-Bot, la cazan cuando iba con Loes Aguedes escapada. No tiene suerte Anna van der Breggen o no tiene piernas. Y nos faltan 2 carreras, muy rápido. El domingo el Grand Prix Femenil de Chambéry, 1.1. Y de nuevo Celia Gueri en un estado de forma fenomenal. Hace un ataque a 400 metros para el final en el grupo de las mejores de la carrera y consigue, pues eso, su segunda victoria profesional, la segunda de la semana. Segunda, Erika Manaldi, que fue la ganadora del año pasado. Tercera, Lore de Shep. Y el domingo tuvimos también el Gran Premio Ciudad de Eibar 1.1, muy floja participación para una carrera que se merece mucho más. Y no sé si es el mejor día para hacerla, o quizás sí, y las corredoras no han querido venir, pero yo recuerdo antaño tener una participación buenísima esta carrera, además con un circuito muy chulo. Solo Laboral Cucha entre los equipos World Tour y Pro Team, presentado en la línea de salida, y como mínimo Laboral Cucha dio la cara, como no podía ser de otra forma, para llevarse la victoria con Usoa Ostolaza, primera victoria de la temporada, 8ª de su carrera deportiva. Segunda, Maite Urteaga. Tercera, Sandra Alonso, como ya digo, en su vuelta al pelotón. Y sin parar, menú de la semana. Os he dicho que haría una cosa rapidita y así va a ser. No os voy a contar mucho de lo que es y os lo voy a hacer para que os situéis qué hay durante esta semana. El lunes ya empieza el Tour de Osalf 2.Pro, y la verdad es que es un carrerón que siempre da mucha emoción y nada, que tenemos que seguirla y os hablaré de ella seguro con mucha alegría porque nos lo pasaremos muy bien la semana que viene. El día 22 tenemos las 2 versiones de la flecha valona, tanto masculina como femenina, ya sabéis, carrera que solo tiene el patadón final del muro de Huy y a ver quién gana ese sprint. El día 23, del 23 al 26, empieza la Vuelta a Asturias, que Julio Álvarez Mendo, 2.1, que espero que tenga pues también mucha diversión, además un día más, creo, si no quiero recordar que han ganado, y es una muy buena noticia y siempre es un lujo poder tener imágenes de Asturias en pantalla, a ver si la podemos ver. El día 25 tenemos la EPC Onlook Van Borsel Women 1.1, ya lo dice la palabra, carrera femenina. El día 25 también tenemos el Gran Premio de la Liberazione Donne 1.1, tanto también femenina. Y ya nos llegamos al domingo, donde el domingo tenemos la Lieja-Bastogne-Lieja, el 4º monumento del año, y también tenemos la versión femenina. En esta Lieja-Bastogne-Lieja, pues esperamos ver algunas cosas, ¿no? Porque, pues, tenemos por aquí, estaba confirmando que sí, que está Tadej Pogačar en la carrera, por tanto, tendremos a Tadej Pogačar en carrera y ¿quién más podemos tener? Según esto, Remco Evenepoel, parece que Tom Pidcock estará, que renunció a la Amstel para ir al Tour de Salf y pues más gente en forma como Tobias Hallan Johannessen, Lenny Martínez, Kevin Bakelén. Tenemos a Paul Seixas, en principio, a Romain Gregoire, a Thibaut de Broex, a Matías Esquelmós, ya veis, la flor y la nata en esta carrera. También el 26, el mismo día, la versión femenina. Y luego, a partir del 26 hasta el día 3, empieza el President Cycling Tour of Turkey. Vamos a ver qué sorpresa nos depara el Tour de Turquía, que siempre yo creo que nos da a conocer algún que otro corredor. Siempre es interesante observar y supongo que también por los recorridos, algún recorrido está muy chulo en el Tour de Turquía. Y el día 26 también tenemos el Giro del Apenino 1.1, carrera masculina. Y con esto cerraríamos el menú de la semana y cerraríamos
el podcast por esta semana. No me quiero alargar mucho por aquello de la retención, por tanto, si os ha gustado, ya sabéis que si me dejáis un like os estaré muy agradecido y como siempre os digo, sed felices, disfrutad del ciclismo. Chao, chao.